Bien, mis hermanos, vamos a ir a nuestra Biblia, a 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11. 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11. Si me siguen con su vista, y vamos a leer estos versículos de aquí. Dice la Escritura: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre bueno, queremos darte gracias, Señor, pedirte que uses tu palabra en medio nuestro, que hables a nuestras vidas, Señor, que seamos edificados, Señor, que revele, Señor, aún el pecado que nosotros desconocemos, Señor, para que pueda ser tratado, Padre. Habla nuestras vidas, que seamos edificados como iglesia. Y si tenemos en medio nuestro personas que no te conocen, Señor, conforme a tu voluntad, puedan ser convencidos de pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, nosotros vamos a ver el tema: los beneficios del perdón. Los beneficios del perdón. La vez pasada vimos perdonados los unos a los otros, hablamos del perdón mutuo y vimos dos acepciones acerca del perdón. Vimos el perdón judicial y el perdón paternal, ¿verdad? Aprendimos la diferencia, ¿verdad? El perdón judicial y el perdón paternal. Hoy nosotros, en este pasaje, quisiera ir al contexto primero de este pasaje que acabamos de leer, para que podamos ver cuál es el contexto en el que nosotros nos encontramos. Y este pasaje gira en torno a un hombre en la iglesia de Corinto que se le había administrado disciplina. O sea, la iglesia había disciplinado a un hombre que había pecado en la iglesia de Corinto. La Escritura no nos dice específicamente cuál fue el pecado de este hombre. Lo que sí se sabe, se puede arguir, es que él pecó contra la iglesia y pecó contra Pablo de manera personal y pública. Y este hombre, mis hermanos, obviamente tenía que ser perdonado. Y nosotros vemos expresamente en la Escritura que es bíblico corregir el pecado. O sea, la iglesia debe corregir el pecado. Este es un contexto de disciplina eclesial. Sin embargo, además de corregir el pecado, la iglesia también debe perdonar el arrepentimiento también. Dios, por ejemplo, confrontó a través de Natán el pecado de David, ¿se acuerdan? David con Betsabé, Dios le envió a Natán y perdonó el arrepentimiento de David posteriormente. Si usted va conmigo a Salmos capítulo 51, versículo 17, allí David habla desde su experiencia de arrepentimiento y declara esto: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En otras palabras, ¿verdad? Dios va a perdonar el corazón contrito, el corazón humillado, el corazón arrepentido. Ahora, siguiendo con el contexto de este pasaje, el hombre en la iglesia de Corintios se había arrepentido. Y se había arrepentido de su falta y obviamente tenía que ser perdonado. Pero al parecer, la iglesia de Corinto, que era una iglesia que anteriormente tenía más problemas de lo que tenía ahora, entendía que la falta contra la iglesia y contra Pablo específicamente había sido muy grave. Y que el castigo que se le había administrado a este hombre como disciplina tenía que durar un poquito más. Eso lo entendían ellos. Querían agravar un poco más el castigo, a pesar de que el hombre estaba arrepentido. Permítame recordarles, mis hermanos, que la iglesia de Corinto, Pablo trabajó por cerca de 1 año y medio
allí en la iglesia de Corintio, fundó una iglesia allí, y algo que pasaba en aquel lugar, en Corintio, era que en Corintio estaba el templo de la diosa Afrodita. En este templo habían alrededor de unas 1000 prostitutas. Se practicaba la prostitución religiosa. Había cerca de 1000 prostitutas allí, y era algo corrido, algo común escuchar ciertos ruidos, porque allí se practicaban orgías y asuntos sexuales, ¿verdad?, que uno a veces no quiere ni siquiera repetir. El contexto allí en Corinto era bien hostil para una iglesia, ¿verdad? Y recordemos, mis hermanos, que las iglesias de alguna manera son afectadas por lo externo, son afectadas por lo que está afuera, ¿verdad? Y es común que esto pase con el hecho, ¿verdad?, de que se hubiese plantado una iglesia allí en aquel lugar. Para lo difícil que era el lugar, ya eso constituía un logro para el apóstol Pablo. Y estos problemas internos de la iglesia mayormente se debían a la influencia que venía desde afuera. Y esta negativa de perdonar es uno de los problemas a tratar con la iglesia. La negativa de perdonar al ofensor era producto también de esta influencia desde afuera. Recordemos que los griegos entendían que perdonar era mostrar debilidad. O sea, el perdón para los griegos no era algo aplaudible. Para los griegos el perdonar era mostrar debilidad. Usted es un tonto si usted perdona. Entonces, de alguna manera, mis hermanos, la iglesia también había sido afectada por esto. Nosotros sabemos que esto no es verdad. Sabemos que no es verdad. Sabemos que el perdón descarga tanto al ofendido como descarga tanto al ofensor. Y algo que queremos ver en esta mañana es que nosotros podemos encontrar 7 bendiciones en el perdón. Las 7 bendiciones acerca del perdón. Lo primero que vamos a ver en este pasaje, mis hermanos, es: el perdón evita el orgullo. El perdón muestra misericordia. El perdón restaura el gozo. El perdón confirma el amor. El perdón es una prueba de obediencia. El perdón restaura la comunión. El perdón frustra los planes de Satanás. ¿Por qué decimos, en primer lugar, que el perdón evita el orgullo? Note lo que dice el versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos nosotros. Y Pablo está afirmando que en efecto él había sido ofendido. Y si usted lee los versículos anteriores, se da cuenta que Pablo aún retrasó su viaje para ir allí, porque la condición en la que él se encontraba era una condición en la que él podía aplicar una disciplina demasiado severa. Y Pablo reconoce la ofensa, no solo personal, sino también a la iglesia que dicho hombre ha causado. Y Pablo dice: sí, me ha causado tristeza. Él le causó tristeza a la iglesia. Y sin lugar a duda, el orgullo, mis hermanos, es la razón por la cual nosotros no perdonamos a nuestros ofensores. Es el orgullo. Y podemos llegar a pensar que la ofensa es muy grande para merecer ser perdonada. Y de hecho hay dichos famosos que nosotros escuchamos en nuestro contexto, dichos como dicen un dicho que dice, por ejemplo: eso no tiene perdón de Dios. Sobre todo cuando usted ve algo, alguna noticia en la televisión, una violación, qué sé yo, cualquier otra cosa que tienda a ser escandalosa. La gente suele decir: eso no tiene perdón de Dios. Ahora, ¿qué es lo que en realidad la gente está diciendo cuando dice eso no tiene perdón de Dios? Yo algo así no lo perdonaría. Algo así yo no lo perdono, ¿verdad? Y algunos teólogos, mis hermanos, creen que este hombre que está aquí arrepentido, que está pidiendo perdón a la iglesia de Corintios, que este hombre es el mismo hombre de Primera de Corintios capítulo 5. En Primera de Corintios capítulo 5 hay un hombre que estuvo con su madrastra, con la mujer de su padre.
Si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 13, dice la escritura allí: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió relación? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. Dice el versículo 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, ¿verdad? Y lo voy a dejar hasta ahí. Algunos autores entienden que este hombre del que nosotros hablamos al principio, del que no se señala directamente qué fue lo que hizo, creen que es este mismo hombre, y hay razones para pensarlo. Esto está en una de las cartas de 1 Corintios. Pero también vemos una persona que ha cometido un hecho que la iglesia ha administrado disciplina, y es la misma iglesia también. La iglesia ha administrado disciplina y este hombre se le ha echado fuera. En el versículo 9 de este capítulo 5, Pablo dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que realmente le quise decir? Versículo 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente. Esa palabra maldiciente significa difamador, o borracho, o ladrón, contar ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los de adentro, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre nosotros. Ese es el apóstol Pablo. Y aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está administrando una disciplina para corregir el pecado, pero un pecado público. El pecado de una persona que estaba teniendo esa relación con la mujer de su padre, y toda la iglesia lo sabía. De hecho, Pablo le llama la atención a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo ha demostrado, ¿verdad?, que él es inquebrantable en su posición contra el pecado. Ahora, no tenemos la certeza de que este sea el mismo hombre, no estamos tan seguros, pero esto encaja muy bien. Estos pasajes armonizan en el hecho de que el pecado debe reprenderse y que el pecador arrepentido debe ser perdonado. Algunos enseñan que la disciplina en la iglesia es falta de amor. Sin embargo, la disciplina es una muestra de amor que busca el arrepentimiento del pecador. Y el deseo de Pablo era que este hombre que se había arrepentido fuese perdonado por los hermanos de Corinto. Por supuesto, ya Pablo lo había perdonado, guardándose así ¿de qué? Del orgullo. Porque el perdón evita ¿qué? Evita el orgullo, ¿verdad? Y yo le contestaba, parece que era Ricky la semana pasada, con relación al hecho de que nosotros, por más que seamos ofendidos, por más que seamos maltratados, nunca vamos a ser tan ofendidos como Cristo fue ofendido. O sea, ese es el nivel, ese es el canon con el que nosotros debemos medir, ¿verdad? Me ofendieron, sí, pero a Cristo lo ofendieron más. Me escupieron, sí, pero a Cristo lo ofendieron más, ¿verdad? Y Pablo había perdonado a este hombre guardándose del orgullo. Y la razón por la que nosotros no perdonamos, mis hermanos, es por causa del orgullo. Y evitar el orgullo es una bendición que nos da a nosotros perdonar. En segundo lugar, el perdón muestra misericordia. Dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, Pablo está diciendo esta reprensión hecha por toda la iglesia. ¿Qué es lo que significa la palabra reprensión? Que se ha tomado un juicio, que se ha tomado consejo para llevar a esta persona y administrarle disciplina, pero una disciplina en la que la iglesia está de acuerdo, ¿verdad? Entonces,
El castigo que se le da a este hombre, que se le pone a este hombre, la Biblia no lo dice. Sin embargo, Pablo dice, le basta a tal persona la reprensión hecha por mucho. Dicha reprensión a causa de su pecado fue suficiente para que este hombre reconociera su falta. Él había sufrido ya lo suficiente. Y sufriendo lo suficiente, en medio de ese sufrimiento, recuerden que en el capítulo 5, Pablo dice, ¿eso hay que entregarlo a quién? A Satanás. ¿Qué es lo que significa entregar a Satanás? Eso es un lenguaje, ¿verdad?, para referirse al hecho de desligar a esta persona de los linderos de la iglesia, porque esa persona no está actuando como creyente. Si se le desliga de los linderos de la iglesia, bueno, puede llegar un momento en que el Espíritu Santo puede obrar en esa persona. La iglesia está orando por él. Y la razón por la cual la iglesia lo desligó no es una razón malsana, sino que es una razón para que esta persona ciertamente pueda conocer al Señor verdaderamente, porque sus acciones están expresando que no lo conocen. Tiene que ser desligado. Entonces no sabemos cuál fue el régimen disciplinario aplicado, pero Pablo reconoce que fue suficiente. Entonces la disciplina en la iglesia, mis hermanos, es bíblica. Nosotros encontramos en la Biblia la disciplina en la iglesia. Y uno de los pasajes más famosos acerca de la disciplina eclesial es Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18, donde Jesús comparte instrucciones sobre el particular. Versículo 15 del capítulo 18 de Mateo. Dice la Escritura, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cabe destacar de esta porción de la Escritura que en el original no aparece la palabra contra ti. Vuelvo a leer otra vez. Esa palabra contra ti. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, esa palabra contra ti, retírela, porque esa palabra no aparece en el original. Más bien, si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solo. Ahora, ¿cuál es el problema si nosotros nos dejamos guiar de que esa palabra, de que es contra ti? Bueno, que la persona puede estar pecando, haciendo y deshaciendo a lo interno de la iglesia, pero como no es contra mí que lo está haciendo, entonces yo me hago el chivo loco y soy sordo y soy mudo en cuanto a eso. Pero la Escritura no dice contra ti. Si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solo. Claro que esta no es una referencia a un pecado público. Yo quiero que usted me preste atención ahí. Esta no es una referencia a un pecado público. Esa pauta que Cristo está dando allí no son referencia a un pecado público. Tú vas, si tu hermano peca, tú vas y te apartas, habla con él, lo hace entender que está mal para que salga. Bueno, si ese hermano tuyo reconoció su falta y se arrepintió, eso queda ahí. Está bien, muchas gracias, vamos a orar. Ahora, si eso sigue y el hermano sigue persistiendo en su pecado, tú tienes que buscar 2 o 3. Y en boca de 2 o 3 dice que tiene que contar toda palabra. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de testigos. Los testigos tienen que estar ahí, tienen que escuchar, tienen que oír lo que se está diciendo, tienen que ser testigos del arrepentimiento de esa persona. Pero si esa persona no logra entender, no quiere entender su error, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Eso hubiese terminado ahí si la persona se arrepiente. Ahora, si la persona no se arrepiente, ¿qué hay que hacer? Hay que decirlo a la iglesia. Si el hombre no se arrepiente, hay que decirlo a la iglesia. Y la iglesia entonces lo va a declarar como gentil y publicano. ¿Qué es lo que significa esto? Que es un impío, que se ha pasado por ese proceso y esa persona no ha reconocido su falta. Ahora, puede que una persona que pase por ese proceso y sea expulsado de la iglesia, en un momento dado, con el pasar del tiempo, el Espíritu Santo pueda regenerar a esa persona y esa persona pueda volver y pedir perdón y ser restituida en la iglesia. Hice una pregunta. Claro que sí. Claro que sí.
Porque lo que busca la iglesia no es votar a la gente de la iglesia. Lo que busca la iglesia es que tú puedas entender tu error, es que tú puedas salir de tu engaño y puedas reconocer que tú no eres cristiano. Entonces, en caso de un pecado público, mis hermanos, no es necesario dar estos pasos que hemos explicado. ¿Por qué no es necesario dar estos pasos que hemos explicado en caso de un pecado público, verdad? En el ejemplo de Primera de Corintios, capítulo 5, nosotros estamos ante ¿qué? Ante un pecado público. Toda la iglesia sabe lo que está pasando y nadie dice nada y nadie hace nada. Toda la iglesia sabe que ese señor está con su madrastra y dice de cierto se oye, es un chisme que corre por todo lugar, ¿verdad? Que en ese contexto, conforme dice la escritura, ni aún se nombra entre los gentiles lo que estaba pasando allí en aquella iglesia. Era un pecado público que todo el mundo conocía. Y este caso público, mis hermanos, de pecado, lo que se requiere, ¿verdad?, es la actuación de la iglesia, una actuación inmediata en contra del pecador. En ese caso se omiten los pasos de Mateo capítulo 18, porque ¿para qué? Si todo el mundo lo sabe. Van a buscar a dos testigos que ya saben y toda la iglesia sabe lo que aconteció. Ahí se omiten los pasos de Mateo, son innecesarios. Ahora bien, si la persona, bastándole la reprensión hecha por la iglesia local, se arrepiente, como sucedió efectivamente en este contexto que estamos hablando, y que Pablo lo perdonó y está pidiendo a la iglesia que le perdone porque se arrepintió, la iglesia tiene que hacer ¿qué? Perdonar. Obviamente, el arrepentimiento no basta con decir me arrepiento, debe haber fruto de arrepentimiento. Un testimonio, cualquiera puede pronunciar la palabra me arrepiento. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 3, versículos 5 al 8, nosotros encontramos allí a Juan el Bautista que se niega a bautizar a unos fariseos que cogen para allá donde él está bautizando. Y Juan el Bautista, en el versículo 5 del capítulo 3 dice, y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a sus bautismos, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto de digno arrepentimiento. ¿Por qué no lo quería bautizar él? Porque no estaban dando fruto de arrepentimiento. Ellos iban y se paraban ahí, pero seguían haciendo lo que siempre hacían. O sea, debe haber un fruto de arrepentimiento para que pueda haber un perdón también. Debe haber fruto de arrepentimiento. Y la iglesia debe identificar el fruto de arrepentimiento en el ofensor. Y esto toma tiempo. Y el punto de Pablo es que el hombre aquí, en este caso, estaba arrepentido. Y la reprensión hecha por la iglesia de Corinto había bastado. Ya ese hombre se arrepintió. ¿Y qué es lo que ustedes quieren? Ese hombre lo que necesita es que ustedes lo perdonen. Sin embargo, ellos se negaban a mostrar misericordia al hombre arrepentido. Noten lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces este hombre calificaba, él había confesado su pecado, él se había arrepentido. La iglesia tenía que mostrarle a él ¿qué? Misericordia. Mis hermanos, una de las bendiciones del perdón es que cuando perdonamos nos mostramos misericordiosos. En Mateo capítulo 5, versículo 7 dice la escritura, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, ¿verdad? De manera que una de las bendiciones del perdón, tanto para el que recibe la misericordia, que es objeto de esa misericordia, como para aquel que hace la misericordia, es una bendición que viene de perdonar. En tercer lugar, mis hermanos, el perdón restaura el gozo. No sé si usted lo está apuntando. El perdón restaura el gozo. Dice el versículo 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle,
para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, algunos de los corintios, como lo decía ahorita, creían que ese hombre había que aumentarle la pena, ¿verdad? No, fue al apóstol Pablo que le faltó. El apóstol Pablo tiene con nosotros año y medio y ese hombre lo ha entregado todo con nosotros y él le faltó el respeto. Que él está arrepentido. No. Aumentenle el horno. Todavía no. Sin embargo, mis hermanos, eso no es lo que el Señor dice en su palabra. Si la persona se arrepintió y da fruto de arrepentimiento, hay que perdonarlo. Pablo dice al contrario, ustedes tienen que perdonar a ese hombre y consolarle. Y la palabra consolar se traduce a la palabra paracaleo, de ahí que viene la palabra paracleto, Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro paracleto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro consolador. Esa palabra significa acompañar, significa fortalecer, significa alentar. La idea es que ese hombre que se ha arrepentido verdaderamente necesita ser acompañado, necesita ser alentado, necesita ser cuidado, necesita ser llevado a la comunidad de la iglesia. Y el propósito de la disciplina es que la persona que se arrepiente, ¿verdad?, de su pecado, como este hombre, si este hombre, habiéndose arrepentido de su pecado y no siendo perdonado por la iglesia, entonces el hombre iba a terminar, como dice Pablo acá, consumido de demasiada tristeza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se produce en nosotros cuando nosotros nos arrepentimos? Es que sentimos tristeza por nuestro pecado. Hay una tristeza que tú sientes por tu pecado, porque tú sabes que tú pecaste. Y esa tristeza no te deja tranquilo y tú tienes que buscar el perdón. Tienes que buscar el perdón porque eso no te va a dejar dormir. Entonces este hombre que se había arrepentido, que la iglesia le tenía cierto castigo y evitaba perdonarlo, iba a ser consumido de demasiada tristeza. Pero no solo tristeza por el castigo que se le había impuesto, sino tristeza también por sentirse rechazado por los hermanos de la iglesia, por los corintios, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hay en el corazón de una persona que ha pecado? ¿Qué está pasando allí? Y David en el Salmo 51 expresa su experiencia en el versículo 12. David había pecado con Betsabé, como le decía ahorita. Y tanto el Salmo 51 como el Salmo 32 expresan de alguna manera ese suceso. Aquí en el Salmo 51, versículo 12, David dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea, una de las bendiciones es la restauración del gozo. La restauración del gozo, mis hermanos, porque el sufrimiento y el gozo pueden cohabitar, pero el pecado y el gozo no pueden cohabitar. Si tú estás en pecado, tú no vas a tener gozo. Y David dice: devuélveme el gozo de mi salvación. O sea, porque David era salvo, pero esa salvación también te da gozo cuando tú no estás en pecado. Pero cuando tú estás en pecado, entonces tú pierdes el gozo. Y cuando tú pierdes el gozo, entonces tú lo que tienes es una tristeza, una congoja que no se te quita porque has perdido el gozo. Y el sufrimiento, mis hermanos, el sufrimiento puede cohabitar con el pecado. Usted puede estar en prueba, usted puede pasar, el sufrimiento puede cohabitar con el gozo. Usted puede estar en prueba, usted puede estar en dificultad y probablemente usted puede estar contento aún en medio de su dificultad o en medio de su enfermedad, pero usted no va a estar contento en medio del pecado si usted tiene el Espíritu Santo. Eso no es así. Entonces, si hay pecado, no puede haber gozo. Y David experimentó la falta de gozo por el pecado, pero también experimentó la restauración del gozo al arrepentirse y ser perdonado. Eso era lo que este hombre necesitaba. Restaurar su gozo, que su gozo fuese restaurado por la iglesia, porque efectivamente él se había arrepentido, mis hermanos. Así que tú y yo debemos procurar arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos procurar pedir perdón, pero también debemos procurar perdonar a aquellos que nos ofenden. En cuarto lugar, el perdón confirma también el amor. Versículo 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él.
O sea, si este hombre se había arrepentido, el deseo de la iglesia tenía que ser verlo alegre. Si una persona peca a lo interno de la iglesia y la iglesia le aplica una disciplina, se entiende que esa iglesia está orando por ese hombre para que ese hombre pueda arrepentirse de su pecado y pueda salir de esa situación en la que se encuentra, para que el Espíritu Santo le ilumine si es que tiene el Espíritu Santo, y si no tiene el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le regenere y pueda pasar a habitar en él. O sea, esto va a confirmar que en esa iglesia que está orando por ese hombre que le ha causado mal, que le causó mal a Pablo, que le causó tristeza a Pablo, que le causó tristeza a la iglesia, que va a confirmar el hecho de que esas personas estén orando por este hombre y estén procurando que este hombre reconozca su error. Bueno, se va a confirmar el amor de esa iglesia por esa persona. El amor, mis hermanos, no debe estar divorciado de la verdad. La verdad sin amor puede llegar a ser legalismo y puede llegar a ser manipulación. ¿Por qué le digo esto? Hay mucha gente que habla del amor y no tienen amor ahí en esa iglesia, y no tienen amor en cualquier lugar. ¿Pero por qué no tienen amor? Porque ejercen la disciplina. ¿Por qué no tienen amor? Porque quieren que las cosas se hagan bien. O sea, el amor, mis hermanos, no debe divorciarse de la verdad. Y hay un dicho muy popular que dice: amor no quita conocimiento. Y esa es una realidad. Esa es una realidad. El amor no debe divorciarse de la verdad. El amor sin la verdad es puro sentimentalismo, ¿verdad? Y algo que Pablo no era un sentimentalismo. Ay, el pobre, él se lo robó, pero era que tenía hambre, nos robó. Hizo tal cosa, pero no se le puede tratar así porque hizo tal cosa. No, la verdad es que robó. La verdad es que lo hizo mal. La verdad es que tiene que aplicarse la disciplina. Y la aplicación de la disciplina no es falta de amor. Ahora, la no aplicación de la disciplina es irresponsabilidad. Porque el padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige. El que no corrige a su hijo está mostrando que no tiene amor, que no lo ama. Por eso el Señor nos corrige a nosotros de diversas maneras. Entonces, el amor no debe estar desligado de la verdad. Dice Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No es con amorcito, ay mi amor, sí ven. No, la verdad tiene que ser dicha. La verdad tiene que ser dicha de frente. La reprensión tiene que ser hecha en el momento que se necesite. Pero la reprensión no busca dañar a la gente. La reprensión busca que tú entiendas la verdad, que reconozca tu error y que te aparte. La palabra amor que nosotros encontramos acá es la palabra que nosotros conocemos como ágape, ¿verdad? Un amor por elección, un amor que muestra el servicio humilde hacia los demás. O sea, este amor es que la iglesia que corrige el pecado muestra hacia aquellos a quien corrige el pecado. O sea, el pecado se corrige por causa del amor. No te estoy dejando caer en ese hoyo por causa de que te amo. No quiero que tú tropieces con esa pared porque yo te amo. Sí, pero por ahí es que yo quiero ir. El pecado se corrige por causa del amor. Y el perdón confirma el amor a aquel que se ha arrepentido. Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros, mis hermanos. Y no es el amor el distintivo de nosotros, sí, pero el amor tiene que estar unido a la verdad. El amor debe estar unido a la verdad. Hay un hecho que ocurrió en la Biblia y pasó con los hermanos Juanenes, ¿verdad? Con Juan y su hermano. Ellos iban pasando por un lugar a donde los samaritanos no le querían dar paso a Jesús, y precisamente ese lugar donde ellos iban transitando era el mismo lugar que hacía alrededor, qué sé yo, de cientos de años había estado Elías allí. Y Elías había quemado alrededor de 120 personas, ¿verdad? Por más o menos 120 personas.
La idea es que acá lo mandó a buscar con un capitán de 50. Y el capitán de 50 iba y lo buscaba y le decía que baje, tal cosa. Y Elías oraba y caía fuego y descendía y consumía al capitán y a los 50. Un rey impío lo mandaba a buscar. En el segundo momento pasó lo mismo. Pero la tercera vez, el capitán que fue con los 50 actuó con sabiduría y le buscó el lado, ¿verdad? Y Dios entonces le dijo, no, desciende, baja y ve con él, donde ellos te digan que baje. Ahora nosotros vemos a un Elías que está haciendo descender fuego del cielo y está consumiendo a estas personas, pero no es Elías que está haciendo esto. Es Dios que está haciendo esto a través de Elías. Eso es verdad, eso está en la Escritura, eso está en el Antiguo Testamento. Le digo eso, los discípulos de Jesús sabían eso. Y cuando ellos iban pasando por ahí, que los samaritanos no querían dejar pasar a Jesús, le dijeron a Jesús, Señor, ¿tú quieres que hagamos descender fuego del cielo, que lo queme? Pero ustedes saben quién estaba ahí entre esas personas. Ahí estaba un señor que le llaman Juan, que hoy en día es conocido como el apóstol del amor. Pero él estaba ahí. Pero en ese momento todavía le estaba siendo madurado. Todavía él no había alcanzado madurez. Y aunque él tenía conocimiento de la Escritura, y era verdad lo que decía la Escritura, y la aplicación que él estaba haciendo, estaban haciendo ellos, le estaban haciendo en base a la Escritura, estaban actuando con la verdad, pero estaban actuando sin amor. ¿Y qué es la verdad sin amor? Legalismo, manipulación. El amor nunca debe ser separado de la verdad. Una muestra de amor, mis hermanos, de parte de los corintios, era perdonar a este hombre como ya Pablo lo había hecho. Y de hecho, esa es la recomendación de Pablo, mostrando amor con su perdón y pidiéndole a los corintios que lo perdonaran, mis hermanos. A través del amor, a través del perdón, se confirma el amor. En quinto lugar, el perdón es una prueba de obediencia. Una prueba de obediencia. El perdón es una prueba de obediencia, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. O sea, el perdón no solo refleja, ¿verdad?, las virtudes, la humildad, el amor, el gozo, la misericordia. El perdón también muestra obediencia, pero de manera particular, con los corintios acá, hay una carta que es conocida como la carta severa. La carta severa es una carta que Pablo escribe entre Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Esta carta no está en el canon, esta carta nosotros no la conocemos, pero esta carta Pablo se la escribió a esos corintios en un momento en que ellos estaban haciendo lo que bien les parecía en esa iglesia. Y esta carta estaba tan llena de reprensiones que fue llamada la carta severa, denominada la carta severa. De esta carta no hay registro, ¿verdad? Sin embargo, una forma de darse cuenta si ellos habían pasado la prueba de que ellos eran obedientes es que Pablo le escribe ahora. Por eso él dice, porque también para ese fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y una muestra, mis hermanos, de esa obediencia, de esa prueba que Pablo le estaba haciendo a ellos, se habían madurado, era que ellos pudiesen perdonar a ese hombre. Que si ellos perdonaban a ese hombre, esa era una prueba de que ellos habían crecido. El perdón es una muestra de obediencia a Dios, pues Él nos manda ¿qué? A perdonar. Y cuando nos abstenemos de hacerlo, entonces le estamos faltando. Cuando nos abstenemos de perdonar porque entendemos que el pecado es demasiado grande para nosotros, entonces nosotros le estamos faltando aquí. Le estamos faltando aquí. Ahora, ¿es fácil perdonar? El proceso del perdón es algo que nosotros podemos procesar con facilidad. Probablemente nosotros podamos pronunciar, sí, te perdono, y ese perdón intelectual pueda reconocerse. Pero el perdón emocional, lo que causan las emociones, pueden pasar meses y a veces años para que las emociones tomen su lugar. Te tienes que orar, pero me estoy pensando en esto todavía y yo estoy hablando de esto, entonces el perdón no ha sido efectivo, no ha sido correcto. Si esto me está haciendo daño todavía, si estoy cargando con esto todavía, entonces yo debo revisar si ciertamente yo perdoné o fue puramente intelectual, fue solo una pronunciación. Entonces el perdón no es tan simple como parece.
No se trata de que yo diga te perdono y ya te perdoné. Ahora, sobre esa misma base, hay personas que le piden perdón a Dios por algo y quieren sentirse perdonados. Lo primero que tenemos que entender con relación al perdón es que nosotros tenemos que confiar por la fe, ¿verdad?, en las promesas que el Señor nos ha dado en las Escrituras. En ningún lugar de las Escrituras nosotros se nos ha mandado a sentir: pero yo pido perdón a Dios por esto que yo hice, pero yo no me siento perdonado. Lo primero es que tú tienes que pedir al Señor y pedirlo con fe. Y la idea no es que tú te sientas perdonado, la idea es que tú creas que tú has sido perdonado. Porque si empezamos a sentir, ¿verdad?, vamos a sentir muchas cosas y no vamos a llegar a ninguna parte. Usted siente calor o siente frío, pero usted sigue siendo la misma persona. Entonces la Escritura, mis hermanos, no se basa en sentimentalismo. Recuerde, la verdad sin amor es sentimentalismo. La verdad tiene que estar unida al amor. En cierto lugar, el perdón restaura la comunión. La comunión. Dice el versículo 10: y al que de vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, Pablo, ¿qué había hecho? Y lo mismo del principio, Pablo no tenía problema con esa persona. Aunque Pablo había sido afectado, aunque Pablo se había sentido triste, pero llegó un momento en que Pablo perdonó a esa persona sin ni siquiera verlo. Ellos no tuvieron que juntarse para que Pablo lo perdonara. Ya Pablo lo había perdonado la ofensa de esa persona, y Pablo no era esclavo de esa persona que a él le había ofendido, ¿verdad? Y la razón por la cual Pablo le perdonó fue: si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Sobre la base de quién se fundamenta el perdón? Sobre la base de Cristo. O sea, yo no soy lo más importante, usted no es lo más importante. Todas las cosas deben ser en el Señor. En el Señor. El perdón que nosotros recibimos de todos nuestros pecados, lo recibimos en el Señor y por el Señor. Sobre esa base, y mirando a Cristo y pensando en el Padre como un Padre perdonador, es que nosotros vamos a perdonar. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza. Y si tenemos la naturaleza del Padre, entonces tenemos también la naturaleza de poder perdonar. Finalmente, el objetivo de la disciplina en la iglesia es restaurar el ofensor a la vida de la iglesia. ¿Qué significa restaurar al ofensor a la vida de la iglesia? Bueno, que habiendo esta persona arrepentido y dando fruto de arrepentimiento, pues esta persona pueda ser recibido en la vida de la iglesia por sus hermanos, porque ciertamente esta persona ha dado fruto de arrepentimiento y todos han sido testigos de ellos, como Pablo lo estaba afirmando, ¿verdad? Si ese arrepentimiento, este arrepentido, ¿verdad? Por tanto, el perdón restaura al ofensor, ¿verdad? Esa es la clave. Eso es lo que la iglesia quiere. O sea, yo no te voy a permitir a ti que tú hagas lo que tú quieras acá. Yo no te voy a permitir acá que tú vengas y pisotees la palabra de Dios. Vamos a ver. Y si el Espíritu Santo te regenera, si el Espíritu Santo te hace ver tu error, si tú das fruto y todo el mundo puede ver tu fruto, bueno, entonces se te va a restaurar tu estadía en la iglesia. Eso era lo que Pablo estaba pidiendo para este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre había dado ¿qué? Fruto de arrepentimiento, mis hermanos. Fruto de arrepentimiento. De manera que nosotros no podemos separar el perdón del fruto de arrepentimiento. En séptimo lugar, el perdón frustra los planes de Satanás. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos su maquinación. Ustedes saben que el deseo de Satanás es que reine el desorden, que esa gente tuviera como en la fiesta de los monos, ¿verdad? Arrabazo limpio allí y que no se pusieran de acuerdo. Ese era el deseo de Satanás. Y las emociones juegan un papel fundamental en eso. Si yo siento que tú me hiciste mal, pero yo estoy separando la verdad de dicho sentimiento, entonces la hermana siente una cosa, el otro siente tal cosa, aquel siente tal cosa, aquel le duele un dedo, el otro le duele una mano, entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Si separamos la verdad del amor,
y entramos en sentimentalismo, lo que vamos a tener es un desorden. Ahora, digo una cosa, ese es el deseo de Satanás. ¿Qué es lo que nosotros vemos en muchas iglesias hoy? Mucho brinco, mucho sentimentalismo, gente llorando y dando gritos, y yo he sentido, y tú sientes, y aquel siente, pero cuando usted va a su vida personal, la encuentra hecha un disparate. Usted no encuentra que dan testimonio a su familia de que son cristianos, usted no encuentra que dan testimonio ni siquiera a sus hijos de que son cristianos, porque su vida cristiana, aparente, entre comillas, está dentro de una burbuja emocional que se mueve, que tiene movimiento solo cuando hay una música alta, ¿verdad? Cuando hay una música alta o cuando alguien puede inducirlo a llorar a través de un piano o a través de cualquier cosa por el estilo. Eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere separar la verdad del amor. Y cuando separamos la verdad del amor, tenemos mucha gente dando gritos, mucha gente gimiendo, pero no tenemos la verdad. Mucha gente levantando la mano, mucha gente cantando, mucha gente pasando al frente, mucha gente ofrendando, ¿verdad? Y dando dinero. Y esas iglesias que promueven este tipo de evangelio, sobándose las manos, ¿verdad? Porque se ha separado la verdad del amor. Y la ética situacional, que es la ética con la que trabaja mucha gente, es la llamada ética del amor. El problema es, mis hermanos, que ¿quién define el amor? Sobre la base de una ética situacional y no sobre la base de la Biblia. O sea, fulano la mató por amor, fulano hizo tal cosa por amor, fulano robó tal cosa por amor, se metió a una fábrica y él quería robarse unas flores para fulana y él se metió y se las robó por amor. ¿Quién define el amor? El amor tiene que ser definido por la Biblia. El amor tiene que ser definido por la Escritura. El amor no puede ser definido por lo que nosotros sentimos. Cuando nosotros definimos el amor por lo que nosotros sentimos, tenemos cualquier cosa menos el Evangelio. Aunque usted diga Dios, aunque usted diga aleluya, aunque usted brinque, aunque usted salte, aunque usted cante, si son sus emociones lo que lo manejan a usted, entonces el diablo ha ganado ventaja. El diablo ha ganado ventaja. Y dice la Escritura acá que nosotros no debemos ignorar sus maquinaciones. No debemos ignorar los planes de Satanás. Porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y el deseo de Satanás es que las iglesias se dividan. Ese es el deseo de Satanás. Y la corrección del pecado no es lo que divide. Lo que divide es la falta de corrección. Eso está probado. El pecado no se corrige. Bueno, hay dos hermanos que entienden que el pecado tiene que corregirse. Y empiezan a jalar al pastor, pero pastor, ¿y por qué usted no le llama la atención a ese hombre? ¿Y usted sabe qué van a hacer esos hermanos a la corta o la larga? Se van a ir de esa iglesia. Porque ese pastor se le ha ido la cosa de la mano o tiene alguna ley situacional con relación a eso, mis hermanos. Entonces, hay bendiciones que podemos encontrar en el perdón. El perdón evita el orgullo, el perdón muestra misericordia, el perdón restaura el gozo, el perdón confirma el amor, el perdón es una prueba de obediencia, el perdón restaura la comunión, el perdón frustra los planes de Satanás. Decía un autor, cuando no perdonas a alguien, en cierto sentido, esa persona está en la cárcel y tú eres el guardián. Tú también estás preso porque tienes que asegurarte de que el prisionero siga adentro. O sea, cuando tú no perdonas a una persona, tú traes a esa persona allí. El rencor está en tu corazón. Y tú tienes que asegurarte de que, de seguir pensando en esa ofensa, como decíamos la semana pasada. De tener esa ofensa grabada allí, no, que lo que me hizo fue demasiado duro. Y pasan años, y pasa el tiempo. No, es que yo no puedo perdonar lo que esa persona me hizo. Y esa persona hasta se muere. Pero tú sigues con eso ahí. Y hay personas que tienen problemas con familiares, con padres, con madres, y a veces la persona muere, pero esa persona se queda con ese problema en su corazón. Esa persona sigue en una cárcel donde él es el guardián y donde ambos están presos. Y lo único que está provocando en su corazón es hacerse daño. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, hablando de la restauración. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, si una persona es sorprendida en alguna falta, como vimos ahorita con relación al capítulo 18 de Mateo, versículo 15 en adelante, si esa persona es sorprendida en una falta, tú vas a buscar la manera de que esa persona sea restaurada. Pero buscando la manera de restaurar a esa persona, tú no puedes caer en pecado. Tú tienes que tener cuidado de que esa persona